Bueno, la palabra que les quiero compartir hoy no es una palabra fácil y tengo que compartirles esto con mucho cuidado porque soy consciente de que solo en este salón y sin contar todas las personas, todos los hermanos cristianos que nos rodean en este pueblo, todos estamos en un punto de relación distinto con el Señor. Algunos quizá conocieron a Jesús hace poquito, y su conocimiento de quién es Jesús, quién es Dios, qué hace Dios en las vidas, es capaz todavía muy fresquito. Algunos quizás ya hace mucho tiempo que conocen al Señor y ya han leído mucho la palabra y están muy bien informados y formados por lo que dice la palabra. Algunos quizá pasaron muchos años desde que conocieron al Señor, quizá hace 5, 10, 15, 20, 50, no sé, más años que conocemos al Señor, pero quizá por alguna razón nuestra fe, nuestra relación con Dios está un poco como al principio todavía por las cosas que hayan pasado. Entonces todos estamos en puntos distintos, sin embargo la palabra del Señor es la misma. Entonces tengo que decir esto con mucho cuidado y los animo siempre a que cuando ustedes escuchan una palabra que se predica, sea desde este púlpito, o sea lo que escuchan por YouTube o lo que sea, que hagan como dice la palabra, que sean sabios, que analicen todo y retengan lo bueno. Y si hay algo que vos sentís que no te cuadra para vos, bueno, quizá no es el momento todavía de escuchar esa palabra, quizá no es para vos, no sé, pero que con sabiduría podamos escuchar lo que el Señor nos dice, ¿sí? El otro día estábamos con Fabio, nosotros hacemos un devocional juntos los martes y leíamos un devocional que estoy llevando y hacía unas preguntas inquietantes en el principio y que hicieron resonancia con otras cosas que había estado escuchando previamente, ¿no? Y hoy había una pregunta muy filosa que hacía el devocional ese malvado que leemos con Fabio y decía: ¿qué piensan las personas o qué pensarán las personas cristianas, los hijos de Dios, que permanentemente desoyen las indicaciones de Dios, las enseñanzas de Jesús, los mandamientos que Dios nos da? Esto parece dicho en tercera persona, uno dirá, wow, ¿quiénes serán esas personas? Bueno, yo soy el primero quizá. En realidad no tenemos que ir muy lejos para encontrar a las personas estas. Con mirarnos al espejo capaz que ya encontremos una. Yo estuve ahí también. Yo también fui de los que permanentemente desoían la enseñanza de Dios. Entonces no me cuesta tanto pensar a ver qué les pasará a esas personas. Solo con recordar qué me pasaba a mí o qué me pasa a mí. ¿Qué pienso de Dios cuando permanentemente el Señor está marcando cosas y yo las dejo pasar y las gambeteo, las dejo, paso una, paso otra? ¿Qué pensamos de la palabra de Dios que se lee y la palabra de Dios que quiero creer que cada uno leemos, escuchamos en nuestras casas? Cuando Dios dice algo y todo, no sé, quizá voy a pensarlo más adelante, no sé lo suficiente, o yo pienso distinto, o qué sé yo, no sé, lo que digamos, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando hacemos esto? Así que acá no estoy juzgando a nadie. Yo mismo primero me cuestiono a mí mismo. Y hoy me decía Lidia, y el Señor te tiró un machete por la palabra de hoy. Machete, ¿se acuerdan esos machetes que hacían ustedes en las evaluaciones? Yo nunca lo hice. Sí, yo también hacía. Y alguien por ahí te pasaba un dato, ¿no? El Señor te pasó un machete. No, el Señor me tiró un machete y me pegó primero acá. Eso fue lo que me pasó. Y de esto es lo que les quiero hablar. A ver cómo entramos en este tema. Estamos en una cultura, vivimos inmersos en una cultura y es muy difícil zafar de esa cultura. Y hoy, con tanta red social y tantas cosas, la cultura se nos cuela mucho más. Antes uno decía la televisión, hoy hay gente que mira más televisión, otros que miran menos televisión y la cultura se mete, pero tiene muchas otras maneras de meterse la cultura en nosotros. Y existen dentro de la cultura una cosa que quizá a algunos les resulte nueva la palabra. Después de esta palabra, de esta prédica,
quizá la puedan incorporar en su léxico, la palabra paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma viene a ser como una especie de molde. Es un concepto, una frase, una idea que moldea el pensamiento y que se desprenden de esa frase, de ese concepto, se desprenden muchos otros conceptos de nuestras vidas que nos afectan porque afectan la forma en que pensamos. Les voy a dar un ejemplo. Un paradigma podría ser: los hombres no lloran. ¿Escucharon esa expresión, sí? Y muchos diríamos es una expresión pasada de moda, sin embargo está incorporada muchas veces en nuestra cultura. Los hombres no lloran. ¿Eso qué significa? ¿Solamente eso, que no lloran? No. Hay mucho más detrás de esa expresión. Implica que los hombres nos cuesta mucho expresar nuestros sentimientos, que no nos podemos mostrar nunca vulnerables, siempre nos tenemos que mostrar armados. Las mujeres tienen como un permiso implícito para conversar sobre todos sus problemas, pero a los hombres nos cuesta mucho hablar de nuestros problemas y mostrarnos que tenemos fracasos, que hay cosas que nos cuestan mucho. Todo eso está detrás de esa simple expresión: los hombres no lloran. Y está grabada en nuestra cultura. Y por más que hoy se habla de estar más abiertos y que todos tenemos problemas y todo, sin embargo, de alguna forma arrastramos las implicaciones de esa frase paradigmática, esa frase paradigma de nuestra cultura. Eso fue solamente un ejemplo que no pretende ser parte de la enseñanza en sí de hoy, pero sí quería que empecemos a entender cómo son esos paradigmas. Ahora yo les voy a dar algunos ejemplos de paradigmas culturales que entran en conflicto con nuestra fe. Son algunos nada más, hay un montón, pero yo encontré algunos que me parecieron importantes destacar. Por ejemplo, la frase paradigmática de disfrutar el momento. Disfrutar el momento. No te preocupes, disfruta el momento, ¿sí? Disfruta lo que tenés en las manos. No te preocupes por lo que no tenés, por lo que te falta, por lo que querías llegar, por... Disfruta el momento. Tenés esto ahora, sé feliz. ¿Por qué estás todo el tiempo sufriendo por lo que no tenés? Esto lo tenés, disfrútalo ya. No parece del todo malo el concepto, ¿no? Para los que somos muy cerebrales y por ahí estamos todo el tiempo haciendo cálculos en nuestra cabeza, por ahí necesitamos que alguien nos dé un empujón y diga: disfruta el momento, no pienses tanto. Sin embargo, detrás de esta frase también se esconde, porque estas frases son medias verdades siempre, se esconde una irresponsabilidad. Disfruta el momento, qué sé yo, verás después lo que pasa, ahora date el gusto. Y después nos arrepentimos de esos gustos que nos dimos. Podemos compararlo con la comida, con tantas cosas, ¿no? Y después nos arrepentimos, miramos la balanza y decimos: pucha, me parece que fueron demasiados gustos. ¿Pero disfrutaste el momento o no? Sí, bueno, ¿y ahora qué hago con todos los kilos de más? O sea, estas frases paradigma parece como que nos habilitan a determinadas cosas, pero nunca nos ayudan a hacernos cargo de las consecuencias. Otra frase es, que está muy de moda ahora: alejate de lo que no te hace feliz. Piénsenlo. ¿Escucharon cosas así similares? Donde no sos feliz, ahí no es. No te quedes donde no sos feliz, donde te tratan mal. No te quedes ahí, ese lugar no es para vos. Alejate de los tóxicos. ¿Conocen esa expresión? Hoy la palabra tóxica se involucró tanto que ya le podemos decir tóxico a cualquier cosa, a cualquier persona, ¿no? Pero bueno, entienden el concepto. Alejate de lo que no te hace feliz. Y ¿sabes qué? Muchas veces el estar en la iglesia de Dios, el ser parte de la familia de Dios, no nos trajo directamente una felicidad, porque si lo que estamos hablando por felicidad es pasarla bien, definitivamente muchas veces en la familia de Dios no se la pasa bien. Fíjese lo que contaba Ágata de los hermanos que son misioneros. Ellos le dijeron que sí al Señor, le pusieron el cuerpo al llamado de Dios y son felices. Yo creo que si uno les preguntara a ellos no te dirían: no, todo un bajón. Ellos te dirían: mira, le estamos pasando mal con esto, pero estamos conscientes de que estamos en el lugar donde nos puso el Señor, entonces está bien. Entonces la frase esta, alejate de lo que no te hace feliz, es una frase que tiene lados oscuros y que no nos sirve demasiado.
Otra frase de paradigma de hoy es: yo no opino sobre vos. Yo no opino sobre vos y tu vida. Yo no opino nada. No opines sobre la mía. La Biblia dice: no juzguen para que no sean juzgados. O sea, hay algunos conceptos en nuestra fe que tienen relación con eso. Yo no soy quien para andar opinando sobre la vida de nadie. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a ser transparentes, a ser abiertos, a aceptar las reprensiones, a aceptar la disciplina de Dios, a aceptar cuando alguien nos exhorta a hacer algo bueno que no estamos haciendo. Si yo estoy haciendo algo que está mal y viene un hermano y me dice, de buena o mala manera, y me dice: che, eso que estás haciendo no está bueno. ¡Oh! Me estás juzgando. ¿Quién sos vos para juzgarme? Vos sos perfecto, vos sos perfecta para decirme: no opines sobre mi vida. Se dan cuenta que esa frase de nuestra cultura no nos ayuda demasiado. Por más que pareciera que nos libera un poquito de algunas cargas, ¿no? Yo no opino sobre nadie, no me importa lo que los demás digan de mí. Está bien no hacernos cargo de las opiniones de todo el mundo, pero si hay algo que viene de una persona, de un hermano en Cristo, bien intencionado y que te quiere ayudar y te está diciendo algo que dice la Biblia, mínimamente vamos a tener que prestar atención. Así que esa frase paradigma tampoco sirve. Y la última les digo ahora: la verdad y es relativa. Eso es algo muy propio de la cultura posmoderna. El posmodernismo es algo que empezó a partir de los años 1970 por ahí en adelante, y fue lo que nos trajo de regalo lo que hoy en su máxima expresión es todos los movimientos LGTB, toda esta cuestión donde precisamente nadie puede opinar sobre la vida de nadie. El individualismo es pleno: yo hago lo que yo quiero, vos no sos quien para decirme nada que yo pueda hacer o que no deba hacer, o que está bien o que está mal. Es mi vida y en mi vida no te metas. Ese concepto se fundó a partir del posmodernismo y hoy está en su pleno auge, aunque ya hay otros movimientos que empiezan a ponerle un poco, hasta sin Dios, empiezan a ponerle un poco de tope a eso, porque se vio que, llevado a sus máximas expresiones, podía llevar a cualquier locura. Entonces yo no opino sobre tu vida y vos no opinás sobre la mía. Y nos perdemos la bendición de ser un cuerpo en Cristo. Porque en el cuerpo en Cristo todos influyen a todos. Todos nos influimos mutuamente. Todos podemos bendecirnos. Y es verdad que también todos podemos hacernos daño, es verdad. Pero no estamos para eso. Y si alguien está haciendo algo y le está diciendo algo a su hermano para hacerle daño, bueno, hay un Señor, hay una cabeza que se va a ocupar de esa situación, ¿sí? Entonces, esas frases paradigma que están tan instaladas en nuestra cultura no nos sirven. ¿Y por qué yo les digo esto? Después de leer ese pasaje que leí con Fabio, esos pasajes de ahí que hablaba acerca de la tentación de Jesús y de la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios, caí como si fuera como por un tobogán en dos versículos, dos textos, que quisiera que los leamos ahora. Vamos a leer en 2 Corintios 5:16. Yo lo voy a leer en NBI, creo que ahí lo van a poner también en NBI, ustedes léanlo en la versión que quieran. Segunda Corintios 5:16. Acá el apóstol Pablo está haciendo toda una defensa del ministerio que tenían los apóstoles, pero en el medio de esa defensa de los apóstoles hay un concepto que justifica por qué los apóstoles podían de alguna forma cuestionar, enseñar a los demás. En el versículo 16 dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Él está hablando, cuando dice nosotros no consideramos, está hablando de los apóstoles, y eran los que tenían, junto con otros hermanos que ya de a poco iban creciendo en las iglesias, eran los que tenían el ministerio de enseñar la palabra y de traer la revelación de Dios cada día a la iglesia. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, meramente humana, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Miremos con mucha atención esta palabra, porque al hablar de viejo y nuevo, al hablar de lo pasado y lo que Dios trae, necesariamente vamos a tener que aterrizar en nuestras raíces, en las raíces de nuestra fe, en dónde estamos nosotros parados como hijos de Dios. Entonces, si antes podíamos analizar una situación, una persona, algo que pasa, qué sé yo, algo en nuestra realidad y que necesitamos entender, y lo hacíamos con criterios meramente humanos, o sea, como el vecino que no conoce a Jesús y no tiene la dimensión del Espíritu Santo en su vida, entonces ahora ya no lo podemos hacer así. Ahora Dios nos lleva a que podamos ver todo desde la perspectiva de esto que llama lo nuevo, la nueva creación. Vamos a leer otro pasaje. Lucas 5:36, acá está hablando Jesús. Lucas 5:36. Esto quizá puede echar un poquito más de luz sobre el tema. Le preguntan a Jesús sobre el ayuno, es el título que yo tengo en mi Biblia, en este párrafo. Y algunos criticones le dicen a Jesús, en los versículos anteriores, dice, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. ¿Qué le pasa a tus discípulos, Jesús? Los otros son mucho más santos y los tuyos solo comen. Y Jesús les responde algo, es un poquito más larga la respuesta, pero vamos a meternos en el versículo 36. Dice, les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo ya no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. ¿Saben qué son los odres? Se los conoce, digamos, los españoles tenían esas botas de vino que le decían, que esa bolsa de cuero para el vino. Más de uno acá alguna vez habrá tomado vino así, apretándola. Sí, alguno ya está diciendo que sí, bien. Bueno, esos eran los odres. En ese tiempo se ponía el vino en cueros grandes, ¿sí? Dice, de hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Hasta ahí leemos. O sea, nuestras viejas estructuras no pueden contener lo nuevo de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, para los que conocen el Evangelio de Juan, sabrán bien de qué hablo. Jesús le dijo a Nicodemo, este fariseo que fue a charlar con él una noche, le dijo, tenés que nacer de nuevo. No le dijo, mirá, ¿sabes qué? Tu vida está complicadita, le vamos a poner unos parches por acá, vamos a coser un poquito por este lado, este pedacito que sobra lo cortamos y más o menos va a quedar. ¿Qué quedaría? Una especie de Frankenstein espiritual quedaría. Y Dios no pensaba hacer Frankenstein espirituales. Dios no tiene hijos Frankenstein. No somos una pelota de remiendos, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Nacimos de nuevo. Es una vida nueva, una creación nueva, con parámetros nuevos para la vida, con formas de ver y analizar lo que nos rodea de otra manera. Es verdad que estos sujetos nuevos, en realidad estamos enfrascados en una vida vieja. O sea, yo conocí al Señor hace unos cuantos años, pero no fue en el instante de nacer. Yo conocí al Señor unos cuantos años después que había nacido de mi mamá. Entonces arrastramos, porque Dios no hace tampoco así, tic, y te borró la memoria, te reseteó y te puso todos los programas nuevos y ahora sos una persona nueva en ese sentido. O sea, convivimos todavía con lo viejo, pero es nuestra misión ponerle un tope a lo viejo. De hecho, la Biblia lo que dice es, hagan morir lo viejo. Epa, tampoco era todo tan malo lo viejo, ¿no? Yo tenía ideas políticas buenísimas, tenía unos gustos literarios espectaculares. O sea, tampoco hay que matar todo. Y no sé, todo lo que complique o entre en conflicto con lo nuevo va a tener que dejar su lugar.
a lo nuevo. Por esto les decía que esto apela a nuestra raíz, porque nos obliga a revisar qué es lo nuevo en nuestra vida. Muchos de los que estamos acá nos acercamos a Jesús porque nuestras vidas estaban recontra complicadas. Quizás es tu caso. Tu vida se derrumbaba, se caía a pedazos. Todas tus fórmulas viejas no servían para contener esta destrucción que iba avanzando. Y apareció Jesús con su gracia y que te dijo: trae tus pecados acá y todo va a ser sanado. La cruz de Jesús tiene el poder de restaurar todo lo que el enemigo había destruido. Entonces llegamos al Señor así, con nuestra vida complicada y llena de partes que se caen, ¿no? Y el Señor se ocupó de nuestras vidas y hizo cosas y empezamos a sentir que había esperanza, que no estaba todo perdido, que nuestra vida no era una bola que rodaba inevitablemente para abajo hacia la destrucción, sino que había alguien que se había plantado en el medio y había cortado ese camino destructivo. Sí, es verdad, Dios hizo todo eso y lo sigue haciendo. Y si todavía sentís que tu vida es una cosa que cae, que rueda para abajo todo el tiempo y que no lo podés parar y no sabes cómo, el único que puede detener esa caída es el poder de Jesús. Pero nos hemos quedado muchas veces con este Jesús, el que nos cose, nos remienda, arregla. Algunas cosas sí las hizo nuevas porque parecía que ya que no había caso con lo anterior, pero como por pedazos, por partes. Las partes que nosotros le fuimos llevando y decir: Señor, se me descosió este pedazo, ¿me lo arreglás? Y el Señor te lo cose. Señor, este pedazo se me pudrió, ¿me lo cortás? El Señor agarra el bisturí, saca ese pedacito, sutura y arregla. Sin embargo, lo que Dios quiere son vidas fundadas de nuevo. Muchos de nosotros nos hemos quedado con nuestra fe, que es como si viviéramos, como si fuéramos la misma persona, pero que ahora nos recubrimos de oración. Antes hacíamos lo que queríamos y no nos importaba. Ahora hacemos lo que queremos y le pedimos al Señor que nos cuide. ¿Les suena esto? Hacemos lo que queremos con nuestra vida, tomamos nuestras decisiones, a veces bastante alocadas, pero oramos y le decimos: Señor, guardame de esta porque estoy en el horno. Y queremos que el Señor siga haciendo esto, como dándonos una mano de barniz a todo lo que nosotros somos. Y el Señor lo que quiere es vidas fundadas de nuevo. Eso implica, sí, poner en juego todo, poner bajo tela de juicio todo. Nuestras formas de relacionarnos con los demás, lo que queremos que los demás vean en nosotros, nuestras decisiones sobre el trabajo, nuestras decisiones sobre nuestro dinero, nuestras decisiones sobre nuestra sexualidad, nuestras decisiones sobre todo, las seguimos tomando nosotros, pero oramos y le decimos: Señor, bendecime en esto. Señor, guardame de esto que no quiero que me pase. Y Dios no nos llamó a eso, sino a una vida nueva. Porque nuestra vida nueva es el vino nuevo que Dios pone y no sirven las estructuras viejas, no sirve la bolsa de cuero vieja. Y por ahí seguimos todavía arrastrando nuestras bolsas de cuero viejas y queremos meterle lo nuevo y vemos que no funciona muy bien, pero no importa, seguimos intentando, algún día lo voy a lograr. Y seguimos intentando. ¿Por qué? Porque en realidad estamos trayendo una estructura vieja. ¿Cuál es la estructura vieja? Yo sé lo que quiero, yo hago lo que quiero, ni Dios me cambia lo que quiero. Yo sé lo que quiero y lo voy a lograr, son mis sueños, son mis metas. Toda la vida quise eso y estoy luchando y lo voy a lograr. ¿Y Dios? ¿Para qué lo trajiste? ¿Para qué lo trajimos? Creo que es bastante claro esto. ¿Existe un paradigma nuevo en Dios? Sí, clarísimo está el paradigma de Dios.
Miren, vamos a leer un pasaje que es un pasaje fundacional. Ya varias veces en predicaciones traigo este pasaje porque para mí es tan esencial, que tiene que marcar totalmente una línea en nuestra vida. Este sí que es un verdadero molde. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2. Los que conocen ese pasaje ya saben para dónde estoy yendo. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2. Y fíjense lo que dice Filipenses 2. Van a ver que es un claro paradigma, pero un paradigma en Dios. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que le dije que el paradigma era como un molde que moldea todo lo que se pone ahí? Bueno, nosotros debemos ser moldeados ahí, en Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, fíjense nuestra línea, nuestro molde que nos marca. Se rebajó voluntariamente. Ah, no, eso yo no lo voy a hacer. No me pidan eso, no. Eso es demasiado. Que lo haga otro. Quizá otro tenga el ministerio de esa humillación. Yo no estoy llamado a un ministerio tan humillante como ese. Dice acá, Jesús se rebajó voluntariamente, ni siquiera tuvieron que pedirle. Él se ofreció, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Qué se hizo qué? No, obediente. Estamos en era de libertad, no de obediencia. Obediencia reclamaban los militares. Nosotros somos democráticos. ¿Qué obediencia? Dios pide obediencia. Dios declama esa obediencia de nuestras vidas. Y se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. No le quedó más nada para obedecer. Obedeció hasta morir. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es un buen amigo, sí. Es un consejero, sí. ¿Es un salvador? Sí. ¿Es hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? Sí. Todo sí. ¿Es un maestro? Sí. Todo bárbaro. Pero ¿y esto? Esto es un plus que engloba todo eso y le da un estatus todavía más grande. Es el Señor. Y esa es la parte este es el evangelio que nos ha costado tanto asimilar. Que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? En una época donde no hay, digamos, hay señores acá, no me refiero a los señores del señor Benjamín, el señor Luca, el señor Matías. No me refiero a la cuestión del el pronombre que se agrega en nuestro idioma, sino al señorío de alguien que tiene el derecho y la autoridad de decirnos cómo vivir. De decirnos, mirá, toda tu vida fuiste por acá, por allá, pero ¿sabes qué? El camino es este. Y nosotros tenemos que caminar por ahí. Él es el Señor. Así que, si hasta ahora tu relación con el Señor era, Señor, ayúdame en esto, Señor, necesito plata, Señor, estoy enfermo, Señor, me peleé con mi hermano, Señor, o sea, siempre era, Señor, emparchame, arreglame. Ahora lo que el Señor está diciendo en esto es, quiero fundarte de nuevo. Quiero fundarte de nuevo. No importa si creíste en mí hace 15 minutos o hace 15 años. Quiero fundarte de nuevo. Y empezar algo nuevo. Que por alguna razón todavía no habías logrado captar totalmente lo que implicaba. Pero quiero fundarte de nuevo. Déjame fundarte de nuevo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Estamos dispuestos a cambiar
nuestras formas de pensar por Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejarlo que Él gobierne en nuestras vidas en este nivel? Hace unos meses atrás, ayer justo charlábamos unos hermanos sobre unos talleres que dimos en un campamento donde enseñábamos un modo totalmente distinto de empezar una relación de noviazgo. Porque aprendimos que aún en el reino de Dios las parejas se forman como en el mundo. Aún en el reino de Dios las cosas funcionan en base a la atracción, la seducción, las promesas, muchas veces vacías, todo con el fin de enganchar al otro. Y muchas veces dentro de la iglesia misma, las parejas de novios, por más que sabemos que perfectamente que la Biblia dice que nos tenemos que guardar vírgenes hasta el matrimonio, y guarda que en esto no estoy no estoy juzgando a quienes vivieron esas cosas sin conocer a Jesús, porque sin conocer a Jesús las reglas son otras. Estoy hablando de personas que conocemos a Jesús. Y muchos, sabiendo todo, igual han tenido relaciones sexuales antes de casarse y después de eso se separaron de su novio, se pelearon y quedaron heridas y entonces después quedan descreídos de todo y todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales y repitiendo todo lo que dice el mundo. Cuando Jesús da una guía totalmente distinta y eficiente, eficaz. Entonces, enseñando esto a los jóvenes y adolescentes que escuchaban, después nos dimos cuenta que muchas veces en las casas no había nadie que pudiera ayudarles también en este mismo sentido. Así que tenemos ahí preparado con Emma un taller para darle a todos los padres, no importa que sean padres y madres de nenitos chiquititos así, en algún momento les va a llegar que van a tener que ayudarlos, acompañarlos en ese proceso y necesitamos saber lo que Dios dice. Y muchos que todavía podemos influir en otros, que quizás no sean hijos nuestros, pero no importa, tenemos mucho para enseñar acerca de lo que Dios dice. Necesitamos que Dios ponga estructuras de pensamiento nuevas, no solo traerlo del mundo adentro de la iglesia y pretender con oración que Dios haga el milagro de que esto funcione. No va a funcionar porque no es lo nuevo, es lo viejo. ¿Querés liberarte de lo viejo? ¿Querés ser libre de lo viejo? Todo empieza con una decisión y un pedido. Señor, renová mi vida. Señor, hasta ahora nunca te había conocido así.